Pues gloria a Dios. Bueno, la palabra de hoy se titula El poder de la victoria. El poder de la victoria. Mira, poder en la atmósfera del espíritu es la palabra griega dunamis. Esta palabra tiene un peso de gloria increíble porque el dunamis, este poder, no es un poder que viene del mundo, es el poder que viene de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar, el poder de la victoria. Esta palabra significa fuerza, poder o habilidad divina. Imagínate, la persona que posee o que adquiere este poder tiene fuerza, tiene poder y habilidad divina. En este poder se movió Jesús y se movieron todos los apóstoles. Es el poder de Dios para la victoria. Ahora, la victoria muchas veces no se va a ver de la manera en que el mundo nos lo ha enseñado. Y esto es lo que vamos a mirar aquí. Déjame no adelantarme. Dunamis significa permitir que el Espíritu Santo actúe en ti. Esto es lo que representa el dunamis. Es dejar que el Espíritu sea quien gobierne. El poder de Dios manifiesto a través del Espíritu. Es el que va a hacer de que tú puedas enfrentar todas las adversidades. La victoria no es algo que se va a manifestar de la manera en que tú la piensas. Muchas veces la victoria viene en forma de derrota. Muchas veces la victoria viene en forma de destrucción. Pero después tú te vas a dar de cuenta el propósito de Dios. Es algo tremendo. Dice que es para superar obstáculos. Testifica con valentía. ¿Ves? Testificar con valentía y transformar tu vida. Para eso viene este poder. Este poder viene, el dunamis, que es el poder que viene de lo alto. Viene para testificar, para actuar que actúe en ti para superar obstáculos. Superar obstáculos, testificar con valentía. O sea, aún para tú poder testificar necesitas este poder. Es bien difícil el pararte delante de una multitud a testificar de Jesús, aún sabiendo que te van a quitar la vida, así como Esteban. Así necesitó ese poder. Es un poder sobrenatural. Es un poder que te da la fuerza para poder levantarte y testificar aún en contra de ti mismo. Imagínate, Esteban lo mataron, lo apedrearon hasta que murió. Pero ese poder se manifestó ahí. Fíjate que la Biblia da testimonio de que estaba lleno del Espíritu Santo. Créeme, sin el Espíritu de Dios, él hubiera retrocedido. Hacía falta, así como Pedro, que retrocedió en el momento que le hicieron la pregunta. No una vez, no dos veces, tres veces retrocedió. ¿Por qué? Porque no había recibido. No era que no quería, escucha, ojo, no era que no quería, era que no había recibido este poder, el dunamis, el poder que trae el Espíritu Santo para enfrentar cualquier adversidad y permanecer firme en contra aún de tu propia vida. Como Pablo decía de que en muchas veces en el libro de los Hechos, él habla de que muchas veces él estuvo en peligro de muerte para que él soltara su confianza en él y la pusiera en el que resucita a los muertos. Dios mío, qué poder. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir en este poder. Este es el poder que yo quiero que se manifieste en mi vida. Este es el poder que yo quiero que camine conmigo, de que yo pueda ser un testigo real de Jesús, de que no me dé ningún tipo de temor testificar de Jesús, de que no me dé ningún tipo de miedo enfrentar la adversidad y los obstáculos y las cosas que vienen en nuestra contra. Claro, tiene que tener cuidado. Recuerda, todas estas cosas son guiadas por el Espíritu, ¿ok? No es de que tú dices, wow, yo quiero hacerlo. Y no, recuerda, tiene que mandarte Dios, tiene que mandarte el Espíritu Santo para que tú estés respaldado por él. Dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo y mira cómo Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto a enfrentar al diablo. Usted no va a enfrentar al diablo porque usted quiere. Usted va a enfrentarlo cuando el Espíritu te guía. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿ve? Por eso este ministerio es un ministerio profético. ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu Santo. Tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu y no hacer las cosas por tu propia cuenta o por tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque entonces no hay respaldo. ¿Y de qué te vale ganar el mundo entero y perder tu alma? ¿De qué te vale hacer? Dice que separado de nada puedes hacer. Sí, podemos hacer muchas cosas, pero separado de él son en vano. No funciona. Entonces es necesario entender de que este poder es ministrado por el Espíritu Santo.
Vamos a seguir. Ejemplo, en la parábola de los talentos, en Mateo 25, del 14 al 30, se le entregaron de acuerdo a su dunamis. Aquí el dunamis es representado como habilidad, de acuerdo a su habilidad. 1 talento, 5 talentos, 10 talentos, ¿ve? De acuerdo a la capacidad o a la habilidad de la persona. Nada, Dios nunca te va a dar algo que se manifieste como carga. Hay veces vemos cristianos cargados por Dios. Eso no es Dios, es el hombre. Porque Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad. Entonces aquí vemos cómo hubieron 3 personas diferentes. ¿Ves? Todos estaban con el Padre y recibieron diferentes recursos. ¿Ves? Este es el dunamis también. Esta palabra es habilidad. Ahora, noten de que esa entrega no es natural, sino espiritual, porque Jesús habló a través de parábolas. ¿Qué cosa es lo que representaban las palabras? Los principios del reino de los cielos. Dice en el libro de Isaías de que lo iba a hablar a través de parábolas. Entonces, esto es algo espiritual lo que recibieron estas 3 personas. Lo que tú y yo recibimos es espiritual, no es natural. Es un poder divino, no es un poder natural. A través del poder natural, las cosas se manifiestan diferentes. No es por fuerza. No es por... Ahí vemos también a veces ministerio queriendo hacer las cosas por la fuerza. No, ese no es el dunamis de Dios. El dunamis de Dios muchas veces se va a manifestar en debilidad. Y es lo que vamos a mirar. Yo puse aquí, este no es cualquier poder, sino un poder divino. Dunamis es el poder que recibimos dependiendo de parte de Dios, perdón. El poder que recibimos de parte de Dios. Por eso es que Jesús nos envió a los discípulos a quedarse tranquilos hasta que fueran investidos de poder de lo alto. ¿Tú entendiste eso? Dice, quédense en Jerusalén, no se muevan. Oh, Jesús, pero es que nosotros ya tenemos conocimiento. Sí, Jesús, ya te aceptamos. Ya nosotros estamos capacitados. No, necesita ser invertido de poder de lo alto. Y entonces, una vez tú seas invertido de poder de lo alto, Hechos 1, entonces me podrás ser testigo en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Una vez que tú seas, ¿qué? Invertido de poder de lo alto, el Espíritu Santo. Es imposible ser un testigo correcto sin el Espíritu de Dios. Imposible. En Mateo 22, 29, Jesús les dice a los saduceos que ignoran las escrituras. ¿Tú viste eso? Pero escucha esto, aquí el poder, el dunamis se manifiesta de otra manera. Mira cómo Jesús les dice a los saduceos que ignoraban las escrituras y el dunamis, el poder, aquí se manifiesta como el poder de Dios. ¿Ves? El dunamis se manifiesta como poder, no como habilidad o como capacidad. Dice que ellos estaban ignorando el poder de Dios porque no creían en la resurrección. Dice, ustedes no saben lo que están leyendo. Entonces este poder y esta victoria no tiene nada que ver con el ámbito natural, sino con el ámbito espiritual. Recuerda, nosotros podemos tener muchas victorias naturalmente hablando y a lo mejor las cosas que tú estás viendo como que no son victorias, sí lo son. Porque Dios, mira, yo no sé si tú entiendes que un árbol no solamente crece para arriba, que se ve, sino para abajo también. Hay raíces. Mientras está creciendo el árbol para abajo, está creciendo para arriba. ¿Ves? Tiene 2 esferas. Y muchas veces se tarda más creciendo para abajo que para arriba. Ahora, ¿para dónde el árbol tiene que hacer más fuerza? Cuando crece para abajo. ¿Por qué? Porque está tratando de sacar las raíces y está luchando contra la tierra y contra las piedras y contra tantas cosas que está enfrentando para entonces cuando crece para arriba es fácil. Cuando cuando el árbol ya se ve, es fácil. ¿Por qué? Porque ya empezó a crecer toda la rama y no hay nada que le está haciendo frente. Pero mientras está creciendo para abajo, sí. Y así es nuestras vidas. Así son nuestros ministerios. Muchas veces estamos creciendo para abajo. Son raíces que estamos echando. Y hay obstáculos y hay tantas cosas que nos hacen fuerza, que nos hacen frente. Pero el árbol tiene que estar confiado por el llamado que tiene. El llamado que tiene. Un árbol, suponer, de hoja es un árbol que crece rápido. Pero un árbol de fruto tiene tiempo. O sea, un árbol de mango se demora como 5 años en salir.
pero es un árbol provechoso. El árbol de hoja no. ¿Qué tiene provecho tiene el árbol de hoja? Solamente cortarlo y hacerlo madera para poder cocinar y hacer tantas cosas. Pero el árbol de fruto es provechoso. O sea, todos los años tú recibes frutos de ahí, pero demora más. Tiene mucho más. Por eso tú puedes ver, hay árbol de hoja y hay árbol de fruto. Un árbol de fruto es alguien que vive la palabra. Un árbol de hoja es alguien que predica bonito, pero no vive la palabra. Es hoja. Te da sombra nada más, pero no hay alimento. Es importante que lo entiendas, santo. En Hechos 1:8 Jesús nos dice que recibiremos poder, ¿ves? Dunamis, fuerza, poder y habilidad espiritual cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Tuviste eso? O sea, el poder de Dios se manifiesta no a través de tu elocuencia, no a través de el tiempo que tú llevas en la iglesia, no, es a través del Espíritu Santo. Mira Sansón, la fuerza de Sansón no estaba en él, era cuando el Espíritu venía sobre él. Eso es un dunamis, es la fuerza que viene de lo alto. Y esa es la fuerza en la cual nosotros, o el poder, perdón, en la cual nosotros tenemos que aprender a dirigirnos o movernos a través del poder de Dios, porque el poder de Dios no se va a manifestar como el poder del mundo. Yo puse aquí, este poder no viene de la confesión, ni de los estudios, ni de la elocuencia o la sabiduría que el hombre tenga, sino única y exclusivamente del Espíritu Santo. ¿Ve? Ahí lo dijo Jesús. ¿Ve? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es a través de él solamente que nosotros podemos movernos en el poder de Dios. Y vamos a buscar mucho más, vamos a profundizar un poquito más. Mira, en Lucas 4, del 14 al 15, vemos cómo Jesús principia su ministerio. Mira esto qué poderoso. Dice, y volvió en el poder del Espíritu Santo. Cuando él principió su ministerio, dice que él volvió en el poder. Mira cómo él subió a la montaña con el Espíritu Santo, pero una vez derrota, la adversidad, volvió en el poder. Dice que resistió al diablo y el diablo huyó. Santo Dios. Muchas veces eso es lo que Dios está provocando, que el dunamis en ti empieza a fluir a través de los obstáculos y las adversidades. Para cuando tú regreses de ese obstáculo, de esa adversidad, entonces tú empieces a moverte en el poder del Espíritu Santo. Hay que vencer, créeme. Dice que el Espíritu fue quien lo llevó al desierto. No fue que él se le ocurrió, no, el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo. Entonces déjame decirte de que el Espíritu Santo necesita de que se manifieste el dunamis en ti, el poder de lo alto, el poder de Dios. Y para eso vamos a enfrentar al diablo. Para eso vamos a enfrentar los obstáculos, las adversidades y los problemas en esta vida, porque Dios necesita que se manifieste el dunamis en ti. ¿Ok? Todas las habilidades del cielo a través de ti. Qué cosa tan tremenda. Mira, en la atmósfera del Espíritu el poder se muestra como debilidad. Vamos un momentico a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios 1, 17 y 18. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, ¿cuántos saben que la cruz fue el momento que se manifestó como debilidad? Estaban matando al maestro. Las tinieblas pensaron que habían ganado. Eso fue un momento crucial donde se estaba manifestando como debilidad. Mira, van a ver en el momento de tu debilidad, en el momento en que tú estás más azotado por las tinieblas, ahí es donde se van a levantar los fariseos y te van a decir, tú no eres hijo de Dios. ¿Ves? Así como le dijeron a Jesús, tú no eres hijo de Dios, bájate. Tú no eres hijo de Dios, haz que se manifieste el dinero y dónde están las personas y dónde está esto y dónde está aquello, y van a obstaculizar tu fe. No hagas caso, no prestes atención,
Porque se está manifestando, Dios mío, el dunamis. Se está manifestando el poder de Dios que va a darte la victoria en frente de todos los fariseos. Eso, en frente de todas esas personas que están acusándote. Deja que Dios pelee por ti como hizo Cristo. Mira, mira cómo dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Así se llama el título de esto. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Ve? El poder se estaba manifestando en debilidad. Ay, Dios mío, esto es algo, esto es para una mente profunda. Mira, en la crucifixión se mostró el poder de Dios en debilidad. ¿Y qué diremos de Esteban? Era lleno del Espíritu, pero el poder se manifestó en la debilidad. ¿Cómo es posible que este hombre lo estaban apedreando, señores? Y pudo pedirle a Dios que tuviera misericordia de ellos. Es algo impresionante. Mire, Pablo, vamos un momentico a 2 Corintios, vaya, para poner un poco más de base. Vamos un momentico a 2 Corintios 12, el 9 y el 10. Mira lo que dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Santo. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice el apóstol Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Tuviste eso? ¿Tuviste eso? Tenemos que cambiar nuestras mentes. Tenemos que entender de que muchas veces Dios está buscando tu debilidad para manifestar su poder, el dunamis. No el poder del mundo, no las cosas que este mundo ofrece. Estoy hablando del poder de Dios. Está buscando tu debilidad. Está buscando que tú te sumerjas en las profundidades del Espíritu. Mira lo que dice el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¡Ay, santo! Dice, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Locura! Tú tienes que entenderlo y yo también. Tenemos que entender de que el poder de Dios para la victoria se manifiesta en la debilidad. Eso merece un aplauso. Mira, el poder de una victoria desde un punto de vista espiritual no es lo mismo que en lo natural. No es lo mismo, separa los dos poderes. Porque si tú te estás moviendo en el evangelio con el poder natural, no funciona. Nunca experimentarás el dunamis de Dios. Nunca experimentarás la manifestación del Espíritu. ¿Por qué? Porque es en la debilidad tuya que se manifiesta. Es cuando tú aprendes a ¿qué? A sumergirte en los ríos del Espíritu. La palabra sumergirte es debilidad. Fíjate que hay un pasaje en el libro de Ezequiel donde dice la Biblia de que el ángel le dice, entra en el río, y él empieza a entrar y dice que fue hasta los tobillos y después siguió caminando y fue hasta llegar hasta los lomos. Pero una vez llegó a los lomos donde ya él iba a soltar, dice que ya no podía ya, sino a nado. Dice que regresó para atrás. Y ahí en ese pasaje dice, el que es arrastrado por este río, ¿ve? El que es guiado por el río del Espíritu, dice que estos van a ser guiados por Dios. Esto es el dunamis. El dunamis es dejarte llevar por el río del Espíritu. El dunamis es no hacer tu voluntad sino la de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios es que tú seas débil delante de los hombres para mostrar su fuerza. Yo no sé si tú estás entendiendo esta palabra, pero es una palabra profética. Es necesario de que nosotros mengue para que Él crezca. Es necesario de que nuestras mentes sean transformadas por el poder del Espíritu. Es necesario de que ya tú no mires con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Es necesario de que empiece a manifestarse lo espiritual y no lo natural. Es necesario que desde las plataformas que Dios nos ha entregado, empiece a fluir el Espíritu y no la carne. Que empiece a fluir las promesas de Dios en nuestras vidas y no las que nos promete el mundo. El mundo promete muchas cosas, ¿ve? Y vemos plataforma y esto, y nosotros deseamos gloria a Dios por todo eso, pero suéltalo, suelta tu mentalidad, suelta tu manera de ver las cosas, o la manera en que tú los has percibido, o la manera en que te lo han enseñado. El poder de Dios se manifiesta en tu debilidad. Biblia, ahí está.
Mira, la mayoría de las personas usan la victoria para destruir. Y cuando tú usas tu victoria para destruir, eso es lo que vas a cosechar. Destrucción. Y lo vemos señores, hasta desde las iglesias usan su poder para destrucción. Cuando aún Jesús decía, yo no vine a perder las almas, sino salvarlas. Destrucción. Entonces te darás de cuenta que no hay poder ahí. Mira, van a correr y correr y correr y correr y correr y correr y correr. Y se van a dar de cuenta de que ahí no estaba el poder. Qué dolor. Mira, Dios nos dice en Proverbios 24, 17 al 18, no te alegres. Mira esto de un enemigo, señores. Hoy vemos cristianos alegrándose de la caída de los otros cristianos. Por Dios, cambiemos nuestra manera de pensar. Proverbios 24, 17 al 18 nos dice que no nos alegremos cuando veamos a un enemigo caer. ¿Por qué, Gary? Porque eso es mentalidad de mundo. ¿Ve? El mundo, cuando ve al enemigo caer, se alegra, hace fiesta, ¿ve? Se regocija. Pero Dios te está diciendo, no te alegres. No te alegres. Ora por él. Si tienes sed, dale un vaso de agua. Si tienes hambre, dale comida. No te alegres. Te está diciendo Dios, para que se manifieste el dunamis, el poder de Dios a través de ti. Te está diciendo, no te alegres. Imagínate un hermano. Imagínate a alguien de la fe. Tenemos que tener cuidado. Porque eso es mentalidad de mundo. Por eso el mundo no te puede dar victoria. Las riquezas de este mundo no te pueden dar victoria. ¿Por qué, Gary? Porque son injustas. Son en injusticia. Nosotros, ¿tú sabes por qué no nos estamos supuestos a alegrar? Porque eso es injusticia. Y tú no le sirves a la injusticia, tú le sirves a la justicia. Mira esto, te voy a leer algo poderoso aquí. ¿Y la injusticia provoca qué? Destrucción. Tenemos que entender que la injusticia provoca destrucción. La injusticia es de desbalance. Esto es lo que representa la injusticia, desbalance. Ustedes han visto en las cortes cuál es el signo de la justicia. Es una balanza. Pero esa balanza está desbalanceada. Porque este mundo no es justo. Por eso la balanza no está en un perfecto balance, sino que está desbalanceada. Mira cómo Dios, cuando le puso en la escritura Nemé, Tekel, Nabasil al rey de Babilonia, lo que quería decir que fuiste balanceado y fuiste hallado escaso. Eso es lo que estoy hablando. Injusticia. ¿Ve? Y ese rey murió. ¿Por qué? Porque fue hallado en injusticia. Nosotros no podemos ser hallados en injusticia. Por eso Dios nos dice, no te alegres de la caída de nadie. No te alegres. Mira, la injusticia es desbalance. En cambio, la justicia es balance. Cuando tú le sirves a la justicia, hay un balance en tu vida. Mira, cuando la justicia divina está tratando con alguien y tú te alegras, actuaste en injusticia. Y esto provoca un desbalance que te desconecta de la justicia divina. Esto es enemistad contra Dios. ¿Tú viste eso? En el momento en que tú te alegras, no que te alegres por la caída de un enemigo, de un hermano. Imagínate, te está diciendo de un enemigo, imagínate de un hermano. Por Dios, ten cuidado. Aprendamos a orar los unos por los otros. Aprendamos a tener paciencia. Aprendamos a dolernos con los que se duelen. Aprendamos no a juzgar a la manera de que miran estos ojos. Aprende a guiarte por el dunamis de Dios. De que se vea debilidad a través de ti, es fine. Dice que él va a preferir. Pablo decía, yo prefiero de que se muestre debilidad en mí para que repose sobre mí el poder de Dios. Es una cosa tremenda. Mira, Jesús no usó su victoria, escucha esto, Jesús no usó su victoria para destruir, sino ¿para qué? Para construir, porque lo hizo en justicia. Cuando Él obtuvo victoria sobre ti, señores, ¿tú sabes sobre quién tuvo victoria? Sobre tu tiniebla y sobre la mía. Llevó tu pecado y el mío. Dice la Biblia que Él tomó mi pecado, mi transgresión y pagó el precio por ella. Me venció en la cruz. Venció a Satanás, expuso el verdadero enemigo, pero yo tengo que entender que yo era enemigo de Dios. Y dice que a su tiempo murió por mí y me reconcilió con Dios. ¿Tú sabes para qué? Para edificarme. Él no me venció para destruirme. Él me venció para edificarme.
¿ok? Empezó a vencer mis pensamientos, empezó a vencer mi manera de pensar, empezó a vencer mi manera de ser. Señor, el Espíritu Santo empezó dice que el Espíritu se nos es dado para convencernos. ¿Qué significa esta palabra? Vencernos. Convencer, convencimiento, significa vencerte. Él no te venció para destruirte, te venció para edificarte. Entonces así tenemos que hacer nosotros también. Tenemos que aprender a vencer nuestros hermanos para edificarlos. ¿Vencemos qué? Vencemos la tiniebla en ellos, en oración, en ayuno. No coger y decírselo en su cara, no. Es decirle a la potestad, al gobernador que ya fue vencido por nuestro Señor Jesucristo, no te pertenece. Hay sangre para él, hay justificación. Dios vino a levantarlo a través de mí. ¡Wow! Mira, o sea que trajo balance a la creación de Dios a través de su muerte. Eso fue lo que aconteció, trajo el balance, trajo la justicia, el balance a la creación de Dios. Jesús al resucitar no se mostró a todo el mundo. Eso lo dije yo en el discipulado. Si no te conectaste, te lo perdiste. En el discipulado yo dije de que Jesús cuando resucitó no se mostró a todo el mundo. Cuando él vino en carne, sí. Predicó a miles y miles y hizo tantas cosas, pero cuando murió y resucitó, se mostró solo a sus discípulos. ¿Ok? Y esto es algo poderoso que lo entienda. Cuando él vino al mundo se mostró a todos, pero cuando salió del mundo se mostró solo a sus discípulos. Ahora, ¿por qué, Geren? Porque la gloria no se manifiesta delante de la incredulidad o de la injusticia, sino delante de los creyentes. ¿Delante de quién? De los justificados, porque hay balance. ¿Ve? La gloria de Dios solamente se manifiesta donde hay balance. Por eso el que tú te rías de tu enemigo porque cayó, hizo desbalance y la gloria se va. Porque hay injusticia. Eso es poderosísimo lo que estás recibiendo en el día de hoy. El día de los padres. ¿El día de quién? El día que nuestro Dios inclinó su oído y escuchó el clamor de sus hijos. Wow. Mira, la predicación es para todos, pero la manifestación es para los discípulos. ¿Tú viste eso? La predicación es para todos, pero la manifestación son para sus hijos, son para sus discípulos, son para los que lo siguen. Jesús vino en carne y se mostró a través de la predicación a todos, tanto creyentes como incrédulos, pero su manifestación después de la resurrección fue solo a sus discípulos. Esto es algo que tengo que ponerme en mi corazón. ¿Ves? No puede Jesús manifestársele a alguien incrédulo. Créeme, hay personas que dicen, sí, Jesús se me manifestó como Pablo. Sí, pero ya Pablo, lo que él no entendía era de que ya él, desde antes de la fundación del mundo, ya le estaba ganado. Porque no tiene nada que ver con tu carne. ¿Entiendes? Convicción. Mira cómo en el momento en que Jesús se la manifestó, ya, él no tuvo que hacer más nada. En ese momento ese hombre se convirtió. Y así ha sido con varias personas. Pero son personas que tienen sus nombres inscritos desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando hay que ganar tu alma que está esclavizada, ¿sí me entiendes? Lo podemos ver como Judas y Pedro. ¿Ves? Mira cómo Pedro fue usado por Satanás, pero Judas fue poseído. Yo estoy hablando posesiones demoníacas. Yo estoy hablando ese tipo de persona que está en ese desbalance. La gloria no se puede manifestar. ¿Ok? Necesitas entonces entrar en esta limpieza espiritual donde Dios nos va a usar a ti y a mí. Nosotros tenemos que orar por ello, tenemos que romper con todo argumento de las tinieblas, romper y así poco a poco ir abarcando territorios hasta que saquemos esa alma del infierno. Amén. Ahora, ¿por qué se manifestó después de la resurrección? ¿Por qué Jesús se manifestó después de la resurrección? Esto tiene un principio poderoso para darnos el poder de la victoria. Aquí fue donde se manifestó el poder de la victoria. El nuevo soplo para recibir el Espíritu Santo. Eso está en Juan 20, del 21 al 23. Vamos un momentico ahí. Déjame leerlo rápido. Juan 20, del 21 al 23. Mira lo que dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Tú viste eso? La enviación, ¿quién la da? Jesús, no un hombre. Jesús, yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo.
A quien remitís los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retenéis o retuviereis, les son retenidos. Esto tiene una revelación poderosa, porque hay tantas iglesias que, así como la iglesia católica, que ellos creen de que ellos pueden perdonar pecados. Esto no es lo que está hablando esta escritura. Está hablando sobre el poder de sanidad. Para que una persona reciba la sanidad, tiene que ser perdonado su pecado. Y esa es nuestra oración. Ponemos nuestras manos sobre los enfermos y a través del poder de la libertad, ¿ve? Que eso es lo que representa el perdón de pecado, representa libertad, pero no es perdón de pecado, ¿ve? Es un tipo de perdón que ministró Jesús también. Por eso él ponía sus manos sobre los enfermos sin sacrificio. No había habido sacrificio todavía, pero él tenía la autoridad de hijo de poner sus manos sobre los enfermos y los enfermos iban a ser sanos. Eso no los libertaba todavía de lo que era el pecado. ¿Ok? Ellos necesitan la confesión, necesitan recibir a Jesús y todas estas cosas que iban a tomar lugar después. Y esto es lo que se está manifestando aquí. Esto es lo que está hablando Jesús aquí. Él está diciendo de que nosotros a quien le remitamos los pecados, o sea, si tú no le hablas a alguien, esa persona va a quedar en pecado. Pero si tú le hablas y pones sus manos y traes libertad y empiezas a proclamar el reino sobre su vida, puedes libertarlo, para él poder confesar. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Una cosa poderosa. Mira, a través de este poder tenemos autoridad para remitir pecado. Esto habla de poder de sanidad, no de perdón de los pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados a través del arrepentimiento, por la expiación del sacrificio de Jesús. Tenemos que entender la diferencia entre un perdón y el otro. Son dos cosas diferentes. Ese perdón está siendo recibido para la sanidad, para la restauración. Pero esa persona necesita confesar a Jesús. ¿Para qué? Para recibir el sacrificio que lo va a librar del pecado y de la muerte. Entonces después se manifiesta la elección. Él tiene que elegir seguir a Cristo o seguir las tinieblas. Ahí se manifiesta la elección. Una vez ya tú eres limpio del pecado, tú eliges a quién tú quieres servirle. Jesús, antes de morir, perdonaba pecado. ¿Y cómo? Sanando y restaurando. ¿Es verdad o mentira? Claro. Pero todavía no había expiación, la consumación del pecado todavía no estaba. Así nosotros, a través del ministerio de sanidad y restauración bajo la guianza del Espíritu Santo, ponemos nuestras manos sobre los enfermos y serán sanos. Este es un tipo de perdón de pecado, pero para la sanidad, pero no es el perdón de pecado. ¿Ven? Lo que estaba diciendo. El perdón de pecado es a través del sacrificio de Jesús. Ningún hombre puede limpiarte de pecado. Sí, el hombre de Dios puede poner sus manos sobre ti y declarar sanidad, restauración y fortaleza, y sucede. Eso es un tipo de perdón de pecado. Fíjate que mira cómo Jesús le dijo, vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor. ¿Ve? O sea, no hay manera de que tú estés, no hay manera de que se manifieste ciertas cosas en la vida del ser humano sin que haya pecado, porque aún la maldición no viene sin causa. Tiene que haber una causa para que la maldición se manifieste. ¿Entiendes? Entonces es una línea fina, porque tampoco le vamos a llamar pecado a todas las enfermedades. Mira cómo Jesús le dice, los discípulos dijeron, ven acá, ¿y quién pecó, sus padres o él? Al ciego. Y él le dijo, no, esto era para que el poder de Dios se manifestara en él. Entonces no podemos coger y clasificarlo todo a la manera en que nosotros lo entendamos. No, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. No todas las enfermedades son por pecado. ¿Ve? No todas las enfermedades son por pecado y tenemos que entenderlo. Y tampoco tenemos que calificar las cosas que están sucediendo porque no las entendemos. Ahí es donde vienen falsas doctrinas y tantas cosas cuando nosotros queremos analizarlo todo. Tenemos que entender de que muchas veces Dios va a permitir enfermedades para alcanzar la persona. Dice que cuando Él traía enfermedades al pueblo de Israel, entonces se volvían a Él. Cuando traía destrucción, se volvían a Él. Entonces muchas veces esas cosas Dios las permite para volver tu corazón. Y son muchas cosas que acontecen en la atmósfera espiritual que no entendemos. Mira, Hechos 1:8 nos enseña dos cosas fundamentales que vienen a través de recibir al Espíritu Santo. Número uno, para tener el poder, ¿ok? El poder que viene de lo alto, el dunamis, ¿ok? Dice dunamis, fuerza, poder y habilidad. Este poder también es respaldado, según Apocalipsis 3:14, por Jesús, que es el amén de Dios. Mira esto, cuando tú hablas, lo que viene
Cuando tú empiezas a hablar lo que tú vives, él declara el amén. Y esa palabra cobra poder, ¿ves? El respaldo por el Espíritu Santo. O sea que este dunamis no solamente es... no solamente fuerza, poder y habilidad, sino que también es el respaldo también. ¿Ves? El amén de Dios se manifiesta sobre ti. O sea, Jesús dice amén. Así sea. ¿Ves? Cuando tú estás dando una palabra que viviste, hay un amén. ¿Ves? Que viene desde lo alto, que es un poder que toma lugar en esa palabra y empieza a provocar cambio en la persona y transforma y destruye las obras de Satanás. Pero tú tienes que vivir la palabra. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, a no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella, aplicarlas a nuestra vida, porque así es como vamos a recibir ese poder, ese dunamis, que viene ahora en forma también de respaldo. Ahora, número 2, para ser testigos. Mira, esta palabra testigo en griego es la palabra mártir, o sea, es la habilidad de renunciar a mí mismo. A través de este dunamis, a través del poder de Dios, yo puedo renunciar a mí mismo. No lo puedo hacer en mi propia fuerza. Por eso Pedro lo negó 3 veces. Renunció ¿a quién? A poder ir a la cruz por Jesús. 3 veces renunció. Cuando él decía, yo voy hasta la cruz por ti, es imposible. ¿Por qué? Porque en el momento de la adversidad nosotros somos débiles. Por eso necesita Dios nuestra debilidad para mostrar su fortaleza. Después sí fue a la cruz. ¿Ves? Pero fue a través del dunamis de Dios y no de su propia fuerza o de su intelecto o la manera en que él pensaba que tenía que ser. Mira, ¿por qué Jesús en Lucas 17, del 11 al 19, cuando le da una palabra a los 10 leprosos, ¿ves? Jesús le da una palabra a los 10 leprosos, ¿por qué Jesús los envía al sacerdote? ¿Por qué él no cogió y los limpió y se acabó? Mira, número 1, porque estos leprosos no vinieron, ¿ve? Y se acercaron a Jesús. Dice que de lejos le dijeron, maestro, si nos puede sanar. Y Jesús los manda a presentarse delante del sacerdote. ¿Por qué pasó esto? Mira, porque todavía no había tomado lugar el cambio de sacerdote. No había tomado lugar. O sea, del temporal bajo el orden de Aarón al eterno bajo el orden de Melquisedec. Eso está en Hebreos 7:11. Vamos un momentico ahí, Hebreos 7:11. Hebreos 7:11. Mira cómo dice Hebreos 7:11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? Que no sucedía, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, mira cómo aquí hay un principio. ¿Ve? Mira cómo Jesús sana a estos leprosos, pero los manda, los envía al sacerdote porque no había tomado lugar el otro sacerdocio. Mira esto, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Ve? Tenía que haber un cambio de ley para el cambio de sacerdocio y eso es lo que aconteció después del sacrificio de Jesús. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirve al altar, de la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levantara un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Tú viste eso? Poder, dunamis. Jesús se levantó a través de un poder diferente. No el poder de la ley, sino el poder del Espíritu. ¡Ay, mi madre! Jesús nos entregó algo tan tremendo. Nos podemos mover a través del poder del Espíritu, señores. Es algo sobrenatural. Nosotros podemos hasta vencer los obstáculos, no de la manera del mundo, sino de la manera de Dios. Por eso es que Dios nos dice, resiste al diablo y él huirá.
Resiste, no te dice pelea contra el diablo, no te dice, no te dice resístelo, ¿ok? La debilidad tuya va a traer resistencia para que el poder se manifieste y él va a huir. Ay, Dios mío, esto es algo sobrenatural, es algo poderoso que lo entendamos. Mira, si quieres lo puedes leer todo hasta el 28, no lo voy a leer por el tiempo, pero está bien poderosa esa escritura donde nos muestra el sacerdocio eterno y el sacerdocio temporal. Mira cómo por el sacerdocio temporal ellos mismos, los sacerdotes, tenían que hacer sacrificios por ellos y después por el pueblo. Pero Jesús hizo un solo sacrificio, el de él, por todo el mundo. Todo el que lo recibe tiene acceso. Algo increíble. En el sacerdocio temporal solamente eran los hijos de Aarón. Tenía que ser de la tribu de Leví y de los hijos de Aarón y ser un escogido. Era bien difícil llegar a ese sacerdocio. Mira, en Mateo 16, del 13 al 19, Jesús hace una pregunta. ¿Quién creen ustedes que yo soy? Esta pregunta es bien poderosa y contiene algo bien exquisito de parte de Dios, porque de aquí es de que emana todo. Mira, aquí en esta escritura se muestra dos principios. Número uno, el valor no está en la interpretación del hombre, sino en la revelación de Dios. Mira como cuando él le hace una pregunta a los discípulos, ¿y quiénes dicen que yo soy? Los discípulos dicen, unos dicen de que tú eres Elías resucitado, otros dicen de que tú eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que tú eres esto, aquello, lo otro. ¿Ves? Mira cómo todas esas cosas caían en tierra, pero la revelación que recibió Pedro no cayó en tierra. Esa revelación fue la que manifestó el reino de los cielos en la tierra, la revelación. Porque Jesús la trajo, pero tenía que manifestarse en su iglesia. ¿Y quién lo manifestó? La revelación. Mira como yo puse aquí, el valor no está en la interpretación del hombre, sino en la revelación de Dios. Ahí es donde está el valor. Mira, número 2, la importancia de saber quién es Jesús. Una vez se me es revelado quién es Jesús, obtengo las llaves para atar y desatar en la tierra y en el cielo, y ninguna resistencia demoníaca podrá prevalecer. Eso lo dice Mateo 16, del 3 al 19. Es algo tremendo que tú lo puedas entender, es reconocer quién es Jesús en tu vida. Él no solamente vino a pagar el precio, Él vino a empoderarte, pero ese poder va a manifestarse cuando tú sepas quién es Él en tu vida. Que tengas la revelación de quién es Jesús en tu vida. Mira, tenemos autoridad para sacar las almas del infierno si tan solo obtenemos el conocimiento de quién es Jesús. Mira, tienes que pasarte todo tu tiempo buscando quién es Jesús. ¿Ok? Jesús, revélate a mi vida, Señor. Mira cómo dice, ir creciendo en el conocimiento de aquel que te llamó, de Jesucristo. La gente gasta tanto tiempo en las cosas ocultas. Era lo que yo decía en el discipulado. Y gastan tanto tiempo en las cosas ocultas. Y todo tiene que ver con las cosas que este mundo... Mira, gasta todo ese tiempo en buscar quién es Jesús para ti. Señor, ¿por qué fue que hiciste esto, Padre? ¿Qué significo yo para ti? Espíritu Santo, revélame. Dice que Él conoce, Él entra en el corazón del Padre y te revela lo que está en su corazón. Pero primero tú tienes que disponer el tuyo, como hizo Daniel. Dispón tu corazón a comprender, a entender las cosas que tú tienes que aprender de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí se va a manifestar las llaves del reino. Mira, tenemos autoridad para sacar las almas del infierno. Dice, si tan solo tenemos el conocimiento de quién es Jesús. Esta enseñanza muestra tres victorias ahí en esta enseñanza. Número 1, el poder defensivo, no ofensivo. Es el poder defensivo y no ofensivo. En la antigüedad, las puertas de una ciudad representaban su fortaleza. Tenemos que entender de que cuando él dice que ni las puertas del Hades podrán prevalecer, es porque las fuerzas del infierno, esto es lo que representan las puertas, ¿ves? Dice que ahí estaban sus tres estrategias de defensa. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán, significa el avance de la iglesia, derribando toda fortaleza que se levante en el conocimiento de la libertad de las almas. ¿Ves? Mira cómo nosotros tenemos el poder, las llaves, lo tenemos todo para venir en contra de los argumentos del diablo que vienen a detener la obra. Dice, recuerda, las fortalezas son conocimiento. La batalla es en la mente. Tenemos que entender que nosotros somos vencidos o tenemos victoria aquí, en la mente. No es
el hombre o la mujer que esté contra ti, no, es lo que produce. Cuando ellos hablan y te dicen algo, tú eso tienes que echarlo fuera. Tú no puedes dejar de que ese pensamiento pase a tu corazón porque desata lo que el infierno envió sobre ti. Entonces la lucha es aquí. No dejes de que nadie te domine, de que no domine tu vida. Permite de que el Espíritu Santo sea quien habla a tu mente. No las personas, no lo que dicen las personas, no la manera en que te ven. Olvídate de todo eso. Deja que sea el Espíritu Santo quien te revela a ti quién tú eres. Porque Él es el que te va a dar el poder y es en medio de tu debilidad. Como yo vengo a la presencia, Señor, mira lo que están diciendo de mí, como ese rey. Ese rey decía, mira cómo este rey de Asiria está blasfemiando tu nombre. Mira cómo vino y empezó a ofenderte, Señor. Él vino y se humilló delante de Dios. Esa es la debilidad que está buscando Dios para fortalecerte. Se va a manifestar la fuerza, el dunamis de Dios. Dios peleó por él y destruyó a todo el ejército delante de él. No tuvo que mover un dedo. Y eso es lo que sigue sucediendo una y otra vez, una y otra vez. Tú tienes que aprender a humillarte delante de la mano de Jehová. Mira, humíllate delante de tu Dios. Busca el rostro de tu Dios y muéstrale, ve, todo lo que están haciéndote en tu contra. No te levantes contra tu hermano, ni siquiera empieces a alegrarte cuando Dios empieza a tratar con él. No, simplemente mantén tu corazón humilde, porque ahí hay balance. En la humildad hay balance. Amén. Recuerda, las fortalezas son conocimiento, la batalla es en la mente. Segunda de Corintios 10, vamos un momentico, segunda de Corintios 10. Vamos, segunda de Corintios 10, 4 y 5. Mira lo que dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Ve? Para destrucción de qué? De fortaleza. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando los cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí te estoy revelando a través de las escrituras de que la batalla es aquí. ¿Ve? Mira cómo dice que nuestras almas no son carnales, sino son a través del poder de Dios y son para derribar argumentos. ¿Ve? Los argumentos, las cosas que dicen, lo que tú recibes a través de lo que tú estás escuchando, de lo que está mirando tus ojos. Tú tienes que llevar todo eso cautivo, no lo dejes pasar al corazón, porque eso trae, por eso yo decía en el discipulado, decía, no, aprende a apartarte de las cosas negativas. En el momento en que tú conoces algo negativo, lo desatas en tu vida, ya tú no miras las cosas de la misma manera, aún tus hermanos. Aprende a ser recatado, aprende a retroceder en esos momentos, porque en el momento en que tú descubres la desnudez de tu hermano, entonces ya no lo vas a ver igual. Ya tú descubriste su desnudez. Ya tu mentalidad, tú tienes que luchar 3 veces más contigo que al principio. Entonces yo prefiero no saber nada. ¿Ves? Saber solamente lo que Dios quiere que yo sepa, pero no querer saber porque mi deseo me lo está pidiendo. No, suelta eso. ¿Por qué? Porque te puede destruir. Ahora, número 2, victoria sobre la muerte. ¿Ves? Victoria sobre la muerte. Mira, el Hades representa el reino de la muerte y Jesús afirma que la muerte no tiene la última palabra sobre la iglesia. Yo tengo que entender de que yo tengo victoria sobre la muerte. La tengo en Jesús, no en mí. Recuerda, yo soy débil, pero en Él soy fuerte. Es cuando Él me toma que hay fortaleza en mí. ¿Ves? Cuando el Espíritu me toma. ¿Ve? El dunamis de Dios es que yo soy fuerte. Ahora, número 3, una autoridad restaurada. Esta es la tercera que yo recibo a través de esta escritura. Hay una autoridad restaurada. ¿A través de qué? De saber quién es Jesús. Esto es todo. Es saber quién es Jesús. Hay una autoridad restaurada. Esta promesa está en las entregas de las llaves del reino de los cielos. ¿Ves? Eso representa una autoridad restaurada. Esto simboliza que la iglesia opera con las autoridades espirituales necesarias para atar y desatar y triunfar sobre las potestades de maldad. No carne ni sangre, es sobre el gobierno de las tinieblas, quien está poseyendo a esa persona o quien está dirigiendo a esa persona. No te levantes contra carne ni contra sangre, es contra principados, potestades, gobernadores que operan en los lugares celestes, en el ámbito que tú no ves, en el ámbito invisible. Amén. Y ya para terminar, todo este poder
Lo recibimos cuando adquirimos el conocimiento o la revelación de quién es Jesús. Todo este mensaje que yo he traído hoy, que yo creo de todo corazón que es un mensaje poderoso para este tiempo, todo lo recibimos cuando sabemos quién es Jesús. Tiene que haber convicción, ¿ok? Rendimiento. Déjate guiar. Deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Ríndete. Mira, recuerda, Jesús no se le revela a todo el mundo, sino a sus discípulos. ¿Ok? Discípulo es seguidor. Esto es lo que representa esta palabra, seguidor de Cristo. Pero para tú seguir a alguien, tú tienes que convencerte de que en esa persona están las respuestas que tú necesitas. Entonces, esto es lo que yo necesito saber. Yo necesito saber, Señor, ¿en ti están las respuestas que yo necesito? Eso solamente tú lo vas a poder recibir cuando empiezas a conocer a Jesús. Entra en un nivel más profundo de su presencia. Entra en un nivel más profundo de sus revelaciones a través de la palabra. Entra en un nivel más profundo de estudiar a Jesús. ¿Quién es Él para tu vida? ¿Qué fue lo que provocó? ¿Ves? Y esas cosas van a hacer de que tú recibas todo lo que el reino tiene para ti. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. La bendecimos, declaramos, Señor, que esta palabra va a producir al 100% en cada corazón que lo ha recibido, Padre. Se va a romper todo argumento, Señor, que nos esté obstaculizando para no seguir avanzando, para no seguir creciendo en ti, papá, en el conocimiento tuyo, Padre, de quién tú eres para nosotros, mi Dios. Yo bendigo esta audiencia, Señor. Bendigo, Señor, todo lo que tiene que ver con su vida, Padre. Bendigo sus hijos, sus finanzas, Señor. Bendigo sus matrimonio, Padre, declaro, Señor, cobertura, Señor, en sus hogares, Padre, cercos alrededor de ellos, que la adoración empieza a ser elevada en el nombre de Jesús, que ellos empiezan a buscar un nivel mayor de tu gloria, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, hemos terminado y recuerden siempre que lo mejor de Dios está por venir. Amén.